Hoy vamos a hablar de un caso realmente estremecedor. Anthony, el joven que terminó con la vida de su conocida y polémica madre, Bárbara. Y aunque en esta historia tenemos de todo, desde una madre que viola a su hijo para tratar de curarle la homosexualidad, hasta el abandono paterno, de lo que estaremos hablando en los próximos minutos. La reflexión del día de hoy, y quiero que estén muy atentos, está dirigida en esta dirección. ¿Qué puede pasar a puertas cerradas en un hogar y cómo muchos niños están en serio peligro aún en manos de su propia familia, aunque de cara a la sociedad luzcan como la relación perfecta? ¿Hasta dónde una relación madre e hijo se puede distorsionar llegando a límites inimaginables? Y por último, quiero centrarme en lo que sucedió con su abuelita, que nublada por su amor maternal, intercedió para que su nieto fuese puesto en libertad y asumió la responsabilidad de su custodia, a pesar del llamado de atención del propio padre de Anthony, o sea, de su hijo. Y les aseguro que esto no terminó nada bien. Pero antes de adentrarme en la historia, quiero que te pongas a pensar cómo, a pesar que sabemos que en la mayoría de los chicos que cometen estos actos tan terribles, primero fueron las víctimas, desgraciadamente hay un punto en que ya no hay vuelta atrás. Una vez que han pasado la línea de la psicopatía y se han convertido en verdaderos monstruos, ya no tenemos mucho más que hacer que aceptar que las autoridades hagan su trabajo llevándolos ya sea a una prisión o a una institución mental, pero donde se aseguren que no constituyen un peligro para ellos mismos y para la sociedad. Y ahora sí, con estos pensamientos en mente, vayamos al vídeo del día de hoy. Anthony fue el hijo único de un matrimonio muy adinerado. Su madre Bárbara, una top model casada con un millonario, tenía una personalidad excéntrica, amante de las fiestas y de los excesos. Su padre, un Casanova que echaba mano de las jovencitas a ojos vistos de su esposa. Además, el matrimonio viajaba por todo el mundo constantemente con el niño, sin darle la posibilidad de crecer en un entorno estable emocionalmente. Así Anthony comenzó a crecer con una personalidad bastante cuestionable y a la edad de los 10 años manifestaba un gusto particular por diseccionar animales pequeños, lo que para nada alarmaba a sus padres, que veían este hecho como un símbolo de inteligencia y de que su hijo se inclinaba por la ciencia. Así que en lugar de llevarlo a terapia, optaron por exhibirlo a sus amigos ricos, alardeando de sus capacidades superiores. Creo que el punto de quiebre en la relación de Bárbara y su hijo fue cuando ésta descubrió que Anthony era homosexual y se negó rotundamente a aceptarlo. Así que lo mejor que se le ocurrió inicialmente fue contratar profesionales del sexo para ayudarlo a superar su pequeño problemita. Esto, por supuesto, que para nada ayudó, y Anthony se fue a Marruecos de vacaciones, donde conoció a un hombre con el que comenzó una relación. Cuando esto llegó a oídos de su madre, ¿qué creen ustedes que hizo esta vez? Pues se fue personalmente a Marruecos, como toda una madre controladora y posesiva, y lo obligó a regresar. Aquí no sé si cansado por la presión de su madre o porque no quería seguir lidiando con todo este dilema, Anthony aceptó iniciar una relación con una hermosa jovencita, pero su padre, al que sí le gustaban las mujeres, terminó enrollándose con esta hasta el punto que cuando Bárbara lo descubrió intentó contra su vida. Y este sí fue finalmente el declive de su matrimonio. El padre de Anthony terminó incluso casándose con esta joven, con la que tuvo otros hijos y formó una nueva familia, alejándose totalmente de la vida de Anthony. Él decía que Tony estaba totalmente trastornado y lo mejor para él era lavarse las manos y concentrarse en su nueva familia, que sí era muy normalita. Pero ¿qué sucedió con Bárbara? Ahora sola, volcó toda su frustración y energía en su hijo hasta el punto de asfixiarlo emocionalmente. Pero lo peor estaba por suceder. Anthony seguía con sus aventuras homosexuales y ya Bárbara no lo podía tolerar. Fue así que se le ocurrió esta absurda y macabra idea. Un buen día Bárbara pensó: es que no puede ser que a mi hijo no le gusten las mujeres. Si a él no le gustan las mujeres es porque todavía ninguna le ha hecho lo que le tiene que hacer. Y aquí esta sí que aplicó literalmente esa frase de que si quieres hacer algo bien, pues hazlo tú mismo. Pues no se diga más, pensó Bárbara, si le hago a mi hijo lo que una mujer le tiene que hacer, estoy segura que no le van a quedar deseos de volver a ver a ningún hombre. ¿Y qué creen ustedes? Pues sí, por absurdo y macabro que esto parezca, Bárbara a su hijo y lo obligó a tener sexo con ella.
Yo creo que no es ni necesario que te cuente lo que sucedió con Anthony. Su personalidad, ya vulnerable, se quebró totalmente. Comenzó a tener un comportamiento errático, a hacer dibujos espeluznantes, pero Bárbara seguía asegurando que él actuaba totalmente normal. En cuanto a su relación, se volvió insoportable. Constantemente Anthony intentaba tirarla por las escaleras, empujarla delante de los carros, pero continuaban viviendo esta relación tóxica donde Bárbara necesitaba y trataba a toda costa de ejercer absoluto control sobre su hijo. Hasta que llegó el día en que todo terminó, o yo diría, finalmente comenzó. Anthony quería llevar a su nuevo novio a la casa, porque sí, está claro, que Anthony seguía siendo homosexual, a lo que Bárbara se negó rotundamente y comenzaron una de sus habituales discusiones. Anthony golpeó a Bárbara y esta corrió gritando hacia la cocina, pero Anthony la siguió y agarró uno de estos con los que puso fin a la vida de su madre. Pero esta historia está muy lejos de terminar aquí. Cuando los vecinos escucharon todo este jaleo, llamaron a la policía y estos se personaron en la casa, encontraron a Anthony en un estado totalmente de enajenación, ordenando comida rápida por teléfono. Y cuando la policía lo interrogó sobre el por qué había hecho esto con su madre, le dijo que la voz de su madre no salía de la cabeza. Ella tenía el control sobre mí, explicó. Fíjense si Anthony estaba tan fuera de este mundo que cuando fue puesto en la prisión de Bristol seguía preguntando por su madre y que cuándo lo vendría a buscar. Y aquí la historia se pone bien interesante porque es cuando entra en escena su abuelita paterna. Esta señora que estaba forrada de pasta y que por supuesto amaba con toda su alma a su nieto, no quería que se quedara en prisión. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Pues claro que sí. Contrató a un excelente abogado, el señor John Montaner. Y lo que este señor quería hacer inmediatamente era lograr la extradición de Anthony a los Estados Unidos para que allí recibiera tratamiento psiquiátrico. Sin embargo, la corte lo declaró culpable de homicidio involuntario. Ustedes saben que esto sucede cuando el abogado logra probar que en el momento del hecho no era capaz de diferenciar entre el bien y el mal. Pero ordenaron dejarlo allí mismo en Blackmore, uno de los hospitales psiquiátricos de mayor seguridad del Reino Unido. Allí siguió recibiendo visitas de la alta sociedad, ya que al fin y al cabo seguía siendo el heredero de un imperio. Y por supuesto que su abuelita querida, que tanto lo amaba, no se quedaría de brazos cruzados e hizo una gran campaña, ayudado de sus amigos influyentes, para llevarlo a los Estados Unidos. Ella estaba segura y confiada de que su nieto era capaz de reintegrarse a la sociedad, de lograr hacer una vida normal y que ella estaría allí para apoyarlo y ayudarlo en todo ese proceso. Ahora, el padre sí que estaba en una posición muy diferente. Le advirtió a su madre que lo mejor que podían hacer por Anthony era dejarlo de por vida en la cárcel, que él conocía a su hijo, que sabía que era muy malo, que estaba mal de la cabeza y que ni todo el tratamiento del mundo podría traerlo de vuelta. Y aquí yo no puedo dejar de preguntarme, cuando el padre decía que su hijo era muy malo, ¿estaría consciente del daño que le habían hecho a este niño? ¿Sabría él en ese momento hasta dónde había llegado la madre con todo este macabro plan de curarle la homosexualidad? Finalmente, a pesar de las advertencias, Anthony fue extraditado hacia los Estados Unidos con una única condición. Debería vivir con su abuelita Nini, de 87 años de edad, como debe ser, ¿verdad? Usted lo quiere, usted lo tiene. Quiero aclarar que tras esta decisión, el padre intentó impedir que esto se llevara a cabo e insistió en que su hijo volvería a matar, pero nadie entendía de lo que estaba hablando. Anthony estaba estable, su abuelita se haría cargo de su supervisión, no había nada que temer. Así que finalmente regresó a los Estados Unidos para instalarse en el apartamento de su amorosa abuelita en Nueva York. Parecía que Nina finalmente había ganado la batalla. Sin embargo, estaba muy lejos de imaginar en el rollo que se acababa de meter. Y en apenas unos días los problemas comenzaron. Anthony comenzó a actuar de manera muy extraña, tomó las cenizas de su madre y las esparció por todo el apartamento y empezó a hacer una especie de ritual porque decía que sería capaz de traer a su madre de vuelta. Minnie pidió ayuda, claro está, a un psiquiatra amigo de la familia, pero esto al parecer no funcionaba para Anthony, que cada vez estaba más trastornado. Y apenas a una semana de haber llegado a Estados Unidos, Anthony tuvo una discusión con su abuela por una llamada que él quería hacer a Inglaterra, no se sabe muy bien a quién, y su abuelita se lo negó y ahí mismo le dio
6 de estas. Por falta de advertencia, que no se diga que fue. Por suerte, Nina logró sobrevivir al brutal ataque de su nieto, pero esta vez ya no estaría dispuesta a continuar defendiéndolo. Así que Tony fue puesto en prisión de por vida en Rikers Island, una prisión de máxima seguridad de New York. A 8 meses de su encierro, Anthony pidió salir bajo fianza, pero el proceso se comenzó a dilatar y no se sabe si fue que perdió la paciencia o que ya no podía seguir lidiando con sus demonios, si esto lo superaron, pero la triste realidad es que el 20 de marzo de 1981, a las 3:30 de la tarde, encontraron el cuerpo sin vida de Anthony, con una bolsa de plástico en la cabeza. Nunca sabemos si en realidad se lo hizo él o terminó a manos de alguien más. Pero aquí sí me gustaría que me respondas a estas preguntas. ¿Crees que realmente Tony tenía alguna oportunidad de reintegrarse y encauzar su vida a pesar de todo lo que había pasado y después de que su salud mental se quebrara? ¿Piensas que estos comportamientos terribles y violentos por parte de Tony están justificados por todo lo que padeció a mano de su madre? Estaré muy atenta a tus comentarios. Recuerda que yo soy Niurkis, doctora en Ciencias Pedagógicas y licenciada en Educación Especial. Y si eres amante de los temas educativos y o sociales, te invito a que te suscribas a mi canal y por favor regálame tu like. Nos vemos en el próximo video.